4 segundos para que arranque el Gran Premio de España. 2, 1, Webber defiende la pole, Hamilton a por Vettel, Fernando a por todos. Ha salido bien Webber, Fernando ha salido muy bien, está en la estela, le ha ganado la posición. Diariamente interactuamos con multitud de cuerpos produciendo diversas fuerzas. En este vídeo veremos diversas leyes que explican estos fenómenos. ¿Sabrías decir qué leyes se aplican en los vídeos que estás viendo? Para el vídeo y apúntalo, las respuestas estarán al final del vídeo. Antes de comenzar quiero decir que este es un vídeo para el instituto, así que puede contener algún error a la hora de explicar las cosas. También me pongo muy nervioso grabando, así que lo notaréis. Vamos con las fuerzas. La fuerza es la medida de la intensidad de una interacción entre dos cuerpos. Palabras como tirar o empujar siempre hacen referencia a estas interacciones. La fuerza se mide en newtons, que como veis ahí es una N. Tenemos dos tipos de fuerza. Las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia, y ahora vamos a ver un par de ejemplos. Las fuerzas de contacto, como aquí, podemos ver que yo con el boli empujo el clip, y si yo no empujo el clip se queda estático. Y en fuerzas a distancia como esta podemos ver que sin mi interacción el imán de neodimio que vemos más grande atrae al clip. Aquí lo podéis ver en súper lenta como yo simplemente lo acerco, y al acercarlo, ahí está, se juntan sin que yo tenga ningún tipo de interacción. Las fuerzas también se pueden representar en vectores, como ahora veremos. Lo que estáis viendo en pantalla es una cosa que nos suele liar mucho, la dirección y el sentido. La línea discontinua de color gris es la dirección, y la punta de la flecha es el sentido. El punto inicial de la flecha es el punto de aplicación, y la flecha en sí es el módulo, digamos que es el vector en sí. Ahora vamos a ver cómo se pueden sumar o restar dependiendo de cómo tengamos dichas fuerzas mediante la composición de fuerzas. Y vamos a empezar por las fuerzas concurrentes de igual dirección, que como vemos tienen misma dirección pero pueden tener distinto sentido, y para obtener la fuerza resultante hay que realizar una suma algebraica, como veréis en el siguiente ejemplo. Bueno, pues vamos a realizar las sumas vectoriales de estas fuerzas concurrentes. Dependiendo del caso que tengamos, como vemos aquí tenemos dos casos distintos, tendremos que realizar una cosa u otra. Si los dos vectores van hacia el mismo sentido, es decir, en este caso hacia la derecha, lo que hay que hacer simplemente es sumar las dos fuerzas. Entonces, fuerza 1 más fuerza 2 nos da la fuerza resultante, que en este caso va a ser 17 newtons. Pero cuando el sentido es distinto en cada vector, lo que vamos a tener que hacer es una resta, pero una resta especial, porque la vamos a hacer en valor absoluto. ¿Y qué quiere decir esto de valor absoluto? Que siempre nos va a dar una cifra positiva. ¿Por qué? Porque aunque la fuerza vaya hacia un sentido o hacia el otro, la fuerza siempre va a ser positiva. No puede haber una fuerza negativa. Entonces, para indicar que lo hacemos en valor absoluto, se hace con dos líneas que se ponen al inicio y al final de las cifras. Aquí lo vamos a ver. Sería 5 menos 12, ¿vale? Y se pondría así. Entonces, al realizar esta operación, si la hacemos en una calculadora, nos va a dar menos 7, pero como estamos trabajando con valor absoluto, le ponemos las dos líneas y el 7, ¿vale? Entonces tenemos 7 newton. El siguiente tipo de fuerzas son las fuerzas concurrentes perpendiculares, que como su nombre indica, se basa en dos fuerzas perpendiculares. Para poder obtener la fuerza resultante hay que realizar el teorema de Pitágoras, como en el siguiente ejemplo. Vamos a realizar la suma vectorial de estas fuerzas concurrentes perpendiculares, ¿vale? Lo que vamos a utilizar es el teorema de Pitágoras.
que hay que tenerlo presente en estas y otras muchas aplicaciones. Entonces, en este caso nuestra hipotenusa o A va a ser la fuerza resultante, ¿vale? Luego, el cateto B va a ser este de aquí, y al ser paralelo a nuestra fuerza 1 de 5 newtons, el cateto B también será de 5 newtons. Y luego nuestro cateto C será este de aquí abajo, que tiene como fuerza 12 newtons. Lo que vamos a realizar va a ser simplemente sustituir con los datos que tenemos en el gráfico en esta fórmula. Entonces, A al cuadrado, porque A no lo sabemos, es igual a 5 al cuadrado, recordemos el cateto B 5 newton, más C, que son 12, al cuadrado. Y lo que hacemos es poner que A es igual a la raíz cuadrada de 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Y lo vamos a realizar con la calculadora o manualmente. Y esta raíz cuadrada nos da 13. Entonces la fuerza resultante va a ser de 13 newtons. Y las últimas fuerzas son las fuerzas concurrentes cualesquiera, que no siguen ningún orden lógico, por lo que tendremos que recurrir a la regla del paralelogramo. En el siguiente ejemplo lo podrás ver. Bueno, pues ahora vamos a realizar la última suma vectorial, que se trata de dos fuerzas concurrentes cualesquiera. ¿Qué quiere decir esto? Que no siguen ningún orden y, por ejemplo, en este caso, las dos fuerzas forman un ángulo de 60 grados. ¿Cómo se obtiene? Mediante la regla del paralelogramo, que es la que tenéis ahí arriba. Puede parecer un poco difícil, pero es simplemente reemplazar las letras que tenemos, las incógnitas que tenemos, por los vectores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues ponemos nuestra raíz cuadrada y empezamos a reemplazar. A al cuadrado, 5 al cuadrado, más B al cuadrado, 3 al cuadrado, más 2 por A por B, y por el coseno de 60. Lo del coseno puede parecer un poco lioso, pero en realidad es muy fácil. Lo podemos hacer con la calculadora, simplemente le damos a la tecla de coseno y nos lo hace. Si metemos todo esto en la calculadora o bien lo hacemos manualmente, ya como prefiramos, nos va a salir que esta raíz cuadrada tiene un resultado de 7. Entonces, la fuerza resultante que tenemos es de 7 newtons. Y lo tenemos que escribir también en el vector correspondiente. Ya podemos quitar el interrogante y podemos poner 7 newtons. Y así quedaría. Y ahora vamos a ver cómo se descomponen las fuerzas. Nos dan la fuerza resultante y tenemos que obtener las fuerzas iniciales. En este primer ejemplo se nos da la fuerza resultante de una suma de dos fuerzas concurrentes perpendiculares y se nos pide descomponer esta fuerza resultante para obtener las fuerzas perpendiculares, en este caso F1 y F2. Para ello tenemos que tener en cuenta las razones trigonométricas, seno y coseno, que las tenéis aquí arriba a la derecha. En este caso el seno y el coseno de 37 grados nos lo da el ejercicio, pero en otros casos tendríamos que obtenerlo nosotros mediante nuestros propios medios. Entonces, como bien sabéis, para realizar las razones trigonométricas tenemos que tener un triángulo y en este caso, para completar el triángulo nos hace falta trazar una paralela a F1. Lo vamos a hacer ahora. Y esta sería paralela de F1. Una vez ya tenemos el triángulo completo, vamos a empezar, por ejemplo, con el seno. Entonces, seno de 37 va a ser F1 partido de 500. Ahora hay que despejar esto para dejar solo a F1, que es lo que queremos obtener. Entonces, seno de 37 por 500 es igual a F1. Si reemplazamos con los valores que nos dan, 3/5 por 500 es igual a F1. Y ahora realizamos esta operación con la calculadora y nos sale que F1 es igual a 300. Ahora vamos a hacer la misma operación con el coseno de 37. Ponemos coseno de 37 grados es igual a, ahora es el lado contiguo, este de aquí, así que es F2 entre 500.
coseno de 37, estamos despejando ahora mismo, coseno de 37 por 500 es igual a F2. Y el coseno de 37, como aquí se nos indica que es 4 quintos, lo sustituimos obviamente en su sitio. Y como se dice que es 4 quintos por 500 es igual a F2. Y si lo hacemos con la calculadora o manualmente, nos va a salir que F2 es igual a 400 newton. Muy importante poner los newton, que aquí antes se me ha olvidado. Y no poner newton puede ser una causa de perder nota en un examen. Entonces ya podemos poner que F1 son 300 newton y F2 son 400 newton. Y con esto damos por finalizado el tema de fuerzas. Ahora empezamos el tema de las leyes de Newton. Las leyes de Newton, que son 3. El principio de inercia, el principio fundamental de la dinámica y las fuerzas de acción y reacción. Empezamos con el principio de inercia, que dice que si sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la fuerza neta resultante que actúa sobre él es cero, el cuerpo mantiene su velocidad constante. Para entender esto mejor, significa que si un cuerpo está en reposo y no actúa ninguna fuerza sobre él, el cuerpo se va a mantener en reposo. Y si el cuerpo está a una velocidad constante y no hay ninguna fuerza que actúa sobre él, también se va a mantener esa velocidad constante, como podemos ver en el siguiente ejemplo. Aquí he dejado una bola de cristal en una mesa durante 5 minutos para comprobar si lo que dice esta ley es realmente cierto, y creo que el resultado lo estáis viendo por vosotros mismos. Acaba de llegar a los 5 minutos, creo que ya es suficiente. Terminamos con la primera ley de Newton. Y esta es la segunda ley de Newton, que dice que la relación entre la fuerza resultante que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que adquiere es constante para cada cuerpo. Para entenderlo mejor, podríamos decir que cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, provoca en él una aceleración, que tiene el mismo sentido que la fuerza. Esta aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada. Podríamos decir que cuanta más fuerza apliquemos a un cuerpo, más aceleración tendrá. Y también es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. Podríamos decir que si aplicamos la misma fuerza a dos objetos con diferente masa, tendrá más aceleración el objeto con menos masa. Aquí podéis ver cómo al aplicar la misma fuerza a 4 objetos de distinta masa, tendrá más aceleración el que tiene menos masa. Este es un ejemplo de un ejercicio en el que se utiliza la segunda ley de Newton. Nos dicen que tenemos un cuerpo de 10 kilogramos al que están actuando dos fuerzas, una de 5 y una de 10 newtons, respectivamente. Y nos piden la fuerza resultante y la aceleración. Para ello tendremos que hacer una composición de fuerzas y también tendremos que utilizar la segunda ley de Newton, que la tenemos aquí. Primero vamos a realizar la composición de fuerzas, que como sabéis siempre hay que realizarla en valor absoluto. Entonces ponemos nuestras cantidades y nos sale que la fuerza resultante va a ser de 5 newtons con sentido hacia la derecha y dirección horizontal. Ahora que tenemos los newtons, como ya tenemos la masa, podemos hacer nuestra fórmula de fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, la fuerza que la tenemos, 5 newtons, es igual a 10 kilos por aceleración. Simplemente hay que despejar, así que lo que hacemos es dejar a la A sola, por lo que se quedaría 5 newtons partido de 10 kilogramos es la aceleración. Entonces nuestra aceleración equivaldría a 0,5 metros por segundo al cuadrado. Siempre poner las unidades para que no haya ningún problema a la hora de comprender los ejercicios. Y esta es la tercera ley de Newton,
que dice que si un cuerpo A ejerce una fuerza, acción, sobre otro cuerpo B, este producirá a su vez una fuerza sobre el cuerpo A, llamada reacción, que tendrá la misma intensidad, pero sentido contrario. Y para entenderlo mejor, vamos a visualizar un ejemplo. Lo que está ocurriendo es que la canica cae por su propio peso y por la fuerza de la gravedad y ejerce una fuerza contra la superficie. Y la superficie también ejerce una fuerza a la canica, entonces la impulsa hacia arriba. Este es un ejemplo de un ejercicio en el que tenemos que emplear la tercera ley de Newton. Hay dos personas que se encuentran sobre patines en un suelo ideal sin rozamiento y se nos pide calcular la aceleración de cada una de esas dos personas. Para ello tenemos que recurrir a la fórmula de la segunda ley de Newton. Ahora vamos a pasar a plantear el ejercicio. La fuerza que ejerce Daniel sobre Laura va a ser igual a la masa de Laura por la aceleración de Laura. Entonces, sustituimos por los valores que tenemos y se nos queda 50 newtons es igual a 50 kilos por aceleración de Laura, que es lo que queremos obtener. Entonces, la aceleración de Laura es igual a 50 newtons entre 50 kilos. Y esto nos da que es 1 metro por segundo al cuadrado. Ahora vamos a calcular la aceleración resultante de la fuerza que ejerce Laura sobre Daniel. Por lo tanto, vamos a proceder a plantear el ejercicio. La fuerza de Laura sobre Daniel es igual a la masa de Daniel por la aceleración de Daniel. Y ahora vamos a proceder a despejar esta ecuación de manera que se nos quede A sola para así poder resolverla. Entonces, la aceleración de Daniel es igual a la fuerza que ejerce Laura a Daniel entre la masa de Daniel. Ojo, esto hay que ponerlo todo en negativo, porque la tercera ley de Newton dice que la fuerza de AB es igual a menos la fuerza de BA. Hay que tenerlo muy presente. Entonces procedemos a sustituir los valores. Aceleración de Daniel es igual a menos 50 partido 50 newton partido de 75 kilos. Y nos sale que la aceleración de Daniel es igual a menos 0,67 metros por segundo al cuadrado. Para el movimiento circular hay que tener en cuenta la aceleración normal y la fuerza normal, que son aceleraciones y fuerzas que van dirigidas hacia el centro. Esto es posible, pues la segunda ley de Newton establece que la aceleración es proporcional a la fuerza, así que si mezclamos las dos fórmulas, obtenemos la fórmula resultante, que es fuerza neta es igual a masa por velocidad al cuadrado partido de radio. La fuerza de rozamiento siempre está presente cuando las fuerzas aplicadas desplazan una superficie material sobre otra. Esto siempre es variable, ya que depende de la superficie por la que se esté desplazando la fuerza, pues el rozamiento será mayor o menor, y esto se expresa en el cociente de rozamiento, que es la letra mu que tenéis ahí. Su fórmula es fuerza de rozamiento es igual a mu por los newtons del objeto que se está moviendo. Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo de un ejercicio que nos pide la fuerza de rozamiento producida en este cuerpo de medio kilo sobre el que se está ejerciendo una fuerza de 10 newtons. Nos dice que el cociente de rozamiento es de 0,7. Entonces, hay ocasiones en las que este cociente de rozamiento nos lo dan y hay en otras ocasiones en las que nosotros lo tendremos que obtener. Pero como en este caso nos lo dan, nos será más fácil. Para empezar, tenemos que pasar la masa, los 0,5 kilogramos, a newtons, por lo que lo multiplicaremos por 9,8 metros por segundo al cuadrado y nos dará 4,9 newtons.
¿Por qué lo multiplicamos por 9,8 metros segundo al cuadrado? Porque es la fuerza de atracción gravitatoria de la Tierra, básicamente. Una vez tengamos los 4,9 newtons, lo que tenemos que hacer es reemplazar en esta fórmula de aquí arriba. Por lo que fuerza de rozamiento es igual a 0,7 por 4,9, que esto nos da 3,4, sí, 3,4. Y esta sería la fuerza de rozamiento que tenemos en ese objeto. La ley de gravitación universal dice que todo par de cuerpos separados una distancia se atraen entre sí con una fuerza directamente proporcional al producto de sus masas, m1 y m2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos. Como veis, la fórmula dice que la fuerza gravitatoria es igual a la constante de gravitación universal por el producto de la multiplicación de las masas de los cuerpos entre la distancia al cuadrado. La constante de gravitación universal es 6,67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado partido de kilogramos al cuadrado. Por último vamos a ver la diferencia entre fuerza-peso y fuerza normal. La fuerza-peso es la fuerza con la que la Tierra atrae los cuerpos y se aplica al centro de la Tierra. La fuerza normal es la fuerza de reacción de una superficie hacia un cuerpo que hace contacto con ella. Se aplica a la superficie con la que el cuerpo hace contacto. Todos los cuerpos tienen ambas fuerzas. Si miramos un cuerpo de frente, podríamos decir que este tendría la fuerza-peso tirándole hacia abajo y la fuerza normal tirándole hacia arriba. Bueno, si has llegado aquí es porque eres la persona que me va a evaluar el trabajo o porque realmente has confiado en que yo no me iba a equivocar. Así que si has llegado, gracias. Y lo prometido es deuda. Las soluciones de los vídeos del principio las tenéis aquí. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now.